¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela. ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, en el momento y lugar desde donde nos estén escuchando. Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar leyendo tres artículos de Alfredo Molano, el gran sociólogo colombiano, el hombre que se recorrió este país a pie, en mula, en canoa, por todos los medios posibles y tenía una de las miradas más profundas y más interesantes y construidas y estudiadas del conflicto armado colombiano, de la tenencia de la tierra, del problema de la coca, digamos, de todo lo que, de una mirada muy completa, digamos, ¿cierto? Él tiene libros muy bellos, como Trochas y Fusiles, como Ahí le dejo esos fierros, Desterrados, son libros que, digamos, se apartan un poco de la mirada clásica y teórica de la sociología, donde va a agarrar un esquema y va a decir que esta sociedad se comporta así, sino que simplemente agarra los testimonios y con la gente que se encontraba por el camino, la ponía a hablar y mira qué pasa en sus entornos, ¿cierto? Hay introducciones muy bellas, por ejemplo en Cartas a Antonia, el hijo le hace como la herencia de mi padre y eso es muy interesante. Pero pues hoy vamos a leer tres artículos que encontré en el diario El Espectador de él que me parecieron muy interesantes. Sin más, comencemos con la lectura y qué pena la carreta. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. ¿Y ahora qué? Se suponía que la dejación de armas era el paso más difícil. Se entregaron las armas y los guerrilleros están entrando a la institucionalidad, de donde, la verdad sea dicha, nunca salieron porque esa manta jamás los cobijó. Ahora se enfrentan con las realidades que no conocían y creo ni sospechaban. La morronguería de los aparatos del Estado, el más tangible, con varios muertos a su cuenta, ha sido la sustitución de cultivos ilícitos, que es el nombre contemporáneo del conflicto agrario. Desde fines del siglo XIX, el tema principal del enfrentamiento ha sido el acaparamiento de los baldíos nacionales y hoy lo sigue siendo, pues la coca ha sido la trinchera económica de los colonos contra su bancarrota y, por tanto, contra la transformación de sus mejoras en haciendas ganaderas. No es que los cultivadores se aferren a la economía del narcotráfico, y la prueba está en que han aceptado la erradicación voluntaria a cambio de programas de sustitución. Es aquí donde la marrana tuerce el rabo, porque el gobierno no ha movido un dedo para iniciarlos con fundamento. Sin lugar a duda, lo que está pasando en Nariño se repetirá en Putumayo, Guaviare, Cauca y Catatumbo, porque la gente no va a dejarse quitar el pan de la boca. Yo francamente no entiendo por qué razón el gobierno le da largas a un programa que podría abrir la puerta de la institucionalidad no solo a los excombatientes, sino a esa enorme cantidad de gente obligada a vivir en la ilegalidad. La cuestión agraria sigue sin ser resuelta. El reto es, por supuesto, enorme. ¿Con qué cultivo se piensa sustituir la coca si se asume, como lo aceptan los cultivadores, que no hay ninguno que pueda igualar la rentabilidad que hoy perciben? Guayaba agria, gulupa, pitaya o cualquier otro se estrellan con la dificultad de la comercialización y por eso los exguerrilleros están planteando una red cooperativa que pudiera saltarse al intermediario, que es el personaje donde se quedan atrapadas las ganancias. Más aún, consideran con muy buen sentido que los productos que sustituyan la coca deben tener un valor agregado, como lo están haciendo cooperativas cafeteras que sacan al mercado cafés orgánicos tostados y molidos. Uno podría pensar y soñar que si el gobierno quisiera sacar adelante la sustitución, diseñaría mecanismos para que los colonos produjeran alimentos con destino a hospitales públicos, cárceles y hogares de bienestar familiar. Un sueño contra el que se atraviesan las licitaciones, que son, formalmente hablando, un recurso para evitar la corrupción. Sin embargo, como ha quedado claro en los casos de alimentos para niños y de comida para los presos, las licitaciones son amañadas y arregladas por los políticos, como es el caso de la exdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, María Cristina Palau, destituida porque habría recibido 600 millones como coima para adjudicar un contrato millonario. El USPEC manejaba la bobadita de 480.000 millones de pesos en alimentación de reclusos. De otro lado, según la Contraloría General de la República, en 2016, con el programa de alimentación escolar PAE, se perdieron 62.488 millones que se deberían haber invertido en alimentación escolar. El mecanismo es conocido.
Las licitaciones se las ganan los protegidos de los políticos, que a su vez deben pagar a sus protectores un tributo electoral para financiar las campañas. Tanto en cárceles como en bienestar familiar se han hecho famosos los llamados zares de la contratación pública, siempre los mismos que se reparten entre sí los dineros públicos. La corrupción es no solo la forma más representativa y acabada del Estado patrimonio, que impide el Estado de Derecho y el funcionamiento de la democracia, sino el más formidable obstáculo para hacer la realidad la tan manoseada paz estable y duradera. Los guerrilleros suponían que su enemigo real era la fuerza pública y la conocían muy bien, pero no imaginaron que el otro enemigo era la corrupción de un Estado de Derecho que no puede ejercer a plenitud al que para bien o para mal se han acogido. De las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme. Delito de hambre. Cuando estudiaba en París, pocos años después del mayo del 68, y nos pillaban robándonos una libra de carne o un tarro de aceitunas en un supermercado, nos defendíamos en la comisaría con la figura de robo famélico. Prometíamos entonces no volverlo a hacer y asunto arreglado. Estoy hablando de una república donde no fue presidente Francisco de Paula Santander y donde tampoco se lo habrían aguantado. Somos un país de fórmulas legales, hechas para enredar a todos y dar de comer a sus autores. El gobierno ha presentado, para ser aprobado vida rápida, un proyecto de ley que define el tamaño de las parcelas con cultivos ilícitos, que en el caso de la coca se limitaría a 3.8 hectáreas. La esencia del proyecto, que honra el Acuerdo de La Habana, consiste en rebajar la pena por cultivos de coca, marihuana o amapola, siempre y cuando los campesinos se acojan a los programas de sustitución, suponiendo que algún día Pardo los deje andar. Hoy las penas varían entre 6 y 12 años por chagra, sin importar su tamaño. De ser aprobada la ley, quedarían entre 1 y 4 años excarcelables. Se trata de un estímulo a la sustitución por los cultivos legales, apelando a la figura del delito de hambre, introducido en el acuerdo y que reconoce de hecho la naturaleza socioeconómica de los cultivos ilegales. El fiscal Néstor Humberto Martínez, que de seguro estudió en Francia, ha puesto el grito en el cielo y declaró que la fiscalía, o sea, él mismo, está aterrada con el proyecto de ley. Una nueva zancadilla a la paz. Valdría la pena que el doctor Martínez se echara una caminada por las zonas de colonización y dejara en su oficina los códigos por un rato. Hagamos cuentas. Según cultivadores de Tumaco, una hectárea de coca amarga, la variedad promedio, produce al mes 1,5 kilos de pasta base, que a precios de hoy, 2.2 millones por kilo, la dejaría a un campesino en cada cosecha un total bruto de 3.3 millones. Al año son unos 20 millones por hectárea, o sea, 76 millones por chacra, de 3.8 hectáreas. Si se descuentan los gastos, que cambian mucho por la variedad y la distancia de los mercados, se podría estar hablando de 30 millones limpios. Si se asume que cada chacra es cultivado por una familia compuesta por 5 miembros que trabajan todos tumbando monte, sembrando, cosechando y sacando base de coca, a cada uno correspondería un salario de 6 millones, igual a 500,000 pesos mensuales, menos del salario mínimo legal sin prestaciones. Más aún, en Tumaco, señor fiscal, hay 19.305 familias que cultivan coca en 15.933 hectáreas, o sea, el promedio de chacra por familia es de 8.12 o 0,82 hectáreas. ¿Cuál es el miedo de la, digamos, letra de la ley en semejante panorama? Una finca de 0,82 hectáreas produciría limpios al año 6.3 millones de pesos, que distribuidos entre 5 miembros daría al año 1.2 millones de pesos para cada uno, unos 105,000 pesos al mes. Esa es la realidad de el número de un cultivo familiar promedio en Tumaco, por el que un cultivador tendría que pagar hoy 6 años de cárcel. Estamos hablando del eslabón más débil de la cadena de narcotráfico, que comparado con lo que se robó el ex fiscal contra la corrupción con el cartel de la toga, es del tamaño de una gota de agua en el río Bogotá. ¿Qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? El Alfonso Cano que conocí. Si no hubiera sido porque pusieron las facultades de Sociología y de Psicología de la Universidad Nacional en el mismo edificio de Ciencias Humanas, no habría conocido a una estudiante de Psicología de ojos picantes y labios siempre húmedos. Bonita ella, vivía en el norte y cogíamos bus juntos.
Tenía varios hermanos, a uno de los cuales llamaba con cariño Mindo. Pasé una Navidad en casa de ellos, y ahora me veo echándole el carretazo sobre Camilo, que ya se habían montado. Mindo estaba en el cuarto de bachillerato. En junio de 1966 organizamos un grupito para bombardear con bombas de caucho llenas de anilla roja las grandes vallas publicitarias de la candidatura de Lleras Restrepo, que daban como manchas de sangre en la cara del futuro presidente. Fue la primera acción clandestina de Guillermo Sáenz, conocido años después con el nombre de guerra de Alfonso Cano. Estudió antropología en la Nacional y conversábamos con frecuencia. Le gustaban el cine y la salsa. Militaba en la Juventud Comunista y discutíamos mucho y, a veces, hasta acaloradamente. Él tomó su rumbo y yo tomé el mío. Después de pagar unos meses de cárcel por un material que le encontraron, se fue para la guerrilla, amnistiado por Betancourt. Fue uno de los cuadros urbanos que se integraron a las FARC junto con Raúl Reyes y Timo León Jiménez. Marolanda y Jacobo habían visto la necesidad urgente de cuadros intelectuales en la guerra. Ellos cumplieron un papel destacado en los acuerdos de la Uribe con Belisario. Fue justamente en esos días cuando me invitó a La Caucha, campamento del secretariado, del cual ya era miembro. Conocí entonces a Jacobo y a Marulanda, y por su mediación Manuel me dio una entrevista. Yo quedé muy impresionado de la personalidad de estos jefes que mandaban un verdadero ejército a solo 80 kilómetros de Bogotá. Alfonso era el consentido de Jacobo, así como Timo lo era de Marulanda. Después, cuando tratábamos con el gobierno de Samper de tener un acercamiento con las FARC, lo encontré en Jardín de Peñas, al sur de la Macarena. Hacía curso, digamos, de comandante militar, guapeándole al Ejército Nacional. Se mostró muy pesimista de que el gobierno se atreviera a despejar a la Uribe para tentar un acuerdo. No obstante, la cosa estuvo cerca, pero se atravesó el general Bedoya, que no creo que en paz descanse, y Samper no tenía con qué votarlo como votó Betancur a Landazábal. Más tarde volvimos a encontrarnos en Río Palo, cuando tratábamos desde la Consejería de Paz de hacer un acuerdo con el grupo de Debate Mancayón, disidente del M-19. Tampoco se pudo por la misma razón. Alfonso era ya un convencido de un buen arreglo. Volví a verlo en Caracas como jefe de la representación de las FARC en otro intento fallido de conciliación. Un mes antes del bombardeo que ordenaron Gaviria y Pardo contra el secretariado, estuvimos bregando en el rincón de los viejos para tratar de acortar la distancia entre el número de delegados de la constituyente del 91 que pedían las FARC y los que ofrecía el gobierno. Nada se pudo. Gaviria quería el trofeo, pero en vez de un secretariado, la Operación Centauro II logró que se quedaran 7 secretariados y 61 frentes de guerra. La última vez que lo vi fue en San Vicente del Caguán, durante las conversaciones con Pastrana, sobre las que mostró marcado escepticismo. En un reportaje para El Espectador le pregunté: Alfonso, ¿usted todavía cree que la socialización de los medios de producción y la dictadura del proletariado? ¿Usted todavía cree en la socialización de los medios de producción y la dictadura del proletariado? Me respondió: mientras haya lucha de clases violenta, no habrá otra alternativa. Cuando cayó en Suárez, Cauca, el 4 de noviembre de 2011, mientras las conversaciones de paz con Santos eran aún confidenciales, el obispo de Cali, Monseñor Monsalve, preguntó: ¿por qué no trajeron vivo a Alfonso Cano cuando se dieron todas las condiciones de desproporción absoluta y de sometimiento y reducción a cero de un hombre de más de 60 años, herido, ciego y solo? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra?